Porque hay un tema que es muy interesante en investigación, que poca gente lee y que poca gente sabe de qué se trata, incluso investigadores muy importantes lo emplean de manera inapropiada, que es lo que se llama el marco teórico de una investigación. El marco teórico de una investigación, cuando uno no sabe de investigación, dice, uno tiene que definir los conceptos o además tiene que hacer un poco de historia. Y de alguna manera tiene un poco de razón, pero cuando somos precisos en la investigación, no podemos revisar toda la historia. Por ejemplo, si yo fuera a escribir sobre fútbol, de cómo enseñar el fútbol a partir de la táctica y no de la técnica, en niños de 8 años, por ejemplo, lo que ustedes conocen como enseñar a través del juego. Y si yo diseño un programa para eso, ¿vale la pena escribir la historia del fútbol? ¿Te fijas? Ahí no tiene ningún sentido escribir la historia del fútbol. ¿Qué es lo que habría que escribir ahí? Habría que escribir cómo aprenden los niños, lo que les gusta a los niños, que básicamente les gusta tener experiencias agradables, simpáticas, exitosas, cariñosas, a partir de los afectos, y eso es el juego. Eso es el juego, que sea algo entretenido. Muy bien, y a partir de algo entretenido, entonces, ¿cuáles serían los elementos que habría que facilitar para que el niño fuera aprendiendo a través del fútbol, qué sé yo? Por ahí va el marco teórico. Entonces, el marco teórico no es otra cosa que elegir una teoría y a partir de esa teoría diseñar todo el estudio. Por ejemplo, esta teoría que yo propongo, que es la teoría de enseñar a través del juego, se sustenta en que las personas aprenden naturalmente cuando algo les agrada. ¿No? Y cuando algo les desagrada, naturalmente, las personas rechazan eso. Por ejemplo, un profesor que sea demasiado latero, puede decir cosas muy interesantes, pero a veces a ti te choca que esta persona sea tan. Dice, ya no, ya. Después leo un resumen, no. Fija. En cambio, hay profesores que a veces con una idea te conquistan. Y tú lo pasas bien, lo escuchas, entonces te hace disfrutar ese momento. Y cuando tú disfrutas ese momento, lo recuerdas y lo recuerdas bien. Entonces, cuando hablamos de tener buenos recuerdos, no solamente hablamos de tener memoria, memorizar, por ejemplo, ¿se acuerdan de ese curso de anatomía que tuvieron ustedes? Que el profesor podía ser súper entretenido, pero después había que aprenderse el lenguaje técnico y había que aprender de memoria. Y a uno le molesta aprender de memoria. Entonces, cuando estamos aprendiendo de memoria, ya no se convierte en un acto agradable el aprender. Sí se convierte en un acto agradable cuando lo disfrutamos, cuando jugamos, cuando estamos con nuestras amigas, con nuestros amigos, con gente que te apoya, te ayuda, te permite disfrutar ese momento, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una teoría.
Y esa teoría puede ser, por ejemplo, la podemos tomar desde la psicología, ¿m? Desde las emociones. Y eso va a formar nuestro marco teórico, porque desde ese marco, desde ese lugar, nosotros vamos a establecer nuestro estudio, nuestra investigación, para decir que esta teoría me permite hacer esto o aquello. Y ahí puedo hacer algunas descripciones de la teoría y también puedo escribir algunos o describir algunos autores, títulos, artículos científicos, publicaciones que tengan que ver con el tema que yo estoy tratando. Entonces, cuando yo hablo sobre aprendizaje y enseñanza en el fútbol en niños, ahí pierde todo sentido escribir sobre la historia del fútbol. Sí, habrá que decir algunas palabras de qué se trata el fútbol y cómo puede servir como herramienta pedagógica para los niños, para los adultos. Entonces, ahí es donde se establece el cómo hacer este marco teórico. Por ejemplo, Yasna estaba trabajando sobre autoimagen, ¿no es cierto? Sí, imagen corporal. Claro. Entonces, cuando ella habla sobre autoimagen, tendrá que centrarse en qué es la autoimagen, por una parte, pero qué es la autoimagen corporal y qué es la autoimagen corporal en adolescentes. Ahí está su marco teórico. Entonces, no debe dedicarle tanta literatura y tanto tiempo a otros temas que son laterales o colaterales. Como hablar de la actividad física, ¿o no? Como Claro, explayarnos en eso. ¿para qué explayarte en decir lo bueno que es la actividad física metabólicamente? No, no. Si aquí estamos hablando, ese es nuestro marco teórico. Entonces, después que han hecho este trabajo que presentan hoy día, aparece lo que se llama el marco teórico. ¿Y qué extensión puede tener ese marco teórico? Y ahí ustedes tienen que recurrir a los autores más importantes, a los autores clásicos y a los autores más contemporáneos que hayan escrito respecto a eso. Porque tampoco se trata de hacer un estudio y una revisión de todos los estudios que hayan hecho eso. Porque eso se llama, corresponde a un tipo de investigación que se llama metaanálisis. Por ejemplo, si yo quiero revisar todos los estudios que se han hecho en el mundo respecto a autoimagen y ejercicio físico, Yasna, cuéntame. El metaanálisis entonces es lo mismo que la revisión sistemática. Exactamente. Entonces tú revisas todo y entras por las palabras de los buscadores de investigación y de ciencias y dice, en el mundo se han escrito, vamos a inventar, 2.500 artículos respecto a esto. De estos 2.500, 800 se han hecho en adolescentes. De estos 800, 400 se han hecho en adolescentes escolares. De estos 400, solo 70 se han hecho en Latinoamérica. De estos, etcétera. Y así tú puedes decir todo lo que se ha escrito respecto y sabes dónde está y qué sé yo, la. Pero no tiene mucho sentido si no tiene que ver con lo que tú estás estudiando ahora. Y eso es lo que se llama una revisión sistemática, un metaanálisis, para poder abordar todo lo que se ha escrito en la historia, qué sé yo, etcétera.
Y esos trabajos más bien se hacen para hacer presentaciones de cuando uno es experto en un área, para saber todo lo que hay en esa área, en investigación en el mundo. ¿Mm? Pero cuando uno está diseñando un estudio como el que están diseñando ustedes, no es necesario hacer esa revisión tan exhaustiva y tan grande. Además, no tienen acceso a bases de datos tan interesantes todavía para que accedan a eso, a menos que trabajen con algún investigador o investigadora que les facilite esa tarea. ¿Mm? Entonces, cuando usted diseña su marco teórico, tiene que ver con eso. Por ejemplo, Tamara, ¿en qué era tu tema? Fútbol, ¿en qué quedaron finalmente? Profe, era sobre la motivación intrínseca en alumnos de quinto a octavo básico, en la clase de educación física. Perfecto. Motivación intrínseca. En la clase de educación física. Entonces, ¿ahí dónde habría que centrarse en el marco teórico? En el tema de motivación. Y de decir que sí existe una motivación extrínseca que cumple tal o cual función y la motivación intrínseca. Como el estudio tiene que ver con motivación intrínseca, entonces ustedes tendrán que entrar en esa área y además, al entrar en esa área de motivación intrínseca, en escolares. Y ahí buscar si hay algunos estudios que relacionen motivación intrínseca y educación física, o ejercicio físico, o deporte. Y de ahí sacar algunas ideas para complementar lo que ustedes están estudiando y lo que están trabajando. Pero no pueden hacer en el marco teórico una revisión sistemática de todos los estudios que se hayan hecho sobre motivación intrínseca en el mundo, en escolares. No, no vale la pena. Tampoco van a hacer una descripción de la historia de la psicología y de cómo llegaron a la motivación intrínseca, que no es el caso tampoco. Entonces, deben tomar los elementos necesarios, tomar las decisiones, porque a veces ahí es donde fallan la presentación de los proyectos de investigación cuando se explayan en un tema que no tiene que ver precisamente con el tema central de su estudio. Así que ahí aparece un tema que es muy importante, que es el estilo de redacción. Cuando empiezan a escribir lo que han escrito hasta ahora, que es la introducción, el tema, cuál es el problema, por qué es un problema este problema de investigación, por qué es un problema de investigación, cuáles son los objetivos de esta investigación, cuáles son las hipótesis de esta investigación, cuál es la delimitación de esta investigación, y después, ¿cómo se justifica esta investigación? Y ya cuando después vamos a pasar al marco teórico, Jasna, te escucho. Profe, y un poquito al margen de esto, yo quería saber, cuando se publican estudios científicos, al momento de publicarlos, ¿hay alguna entidad o institución como oficial que exija algún mínimo de referentes bibliográficos para poder hacer la publicación? Es que pienso, por ejemplo, en los temas que no están tan estudiados las investigaciones que adquieren un carácter como más experimental y que sea más difícil como encontrar autores. ¿Qué se hace en ese caso? Siempre las decisiones las tomas tú, como autora de un trabajo, con tu equipo de investigación. ¿Ya? Todas las decisiones las tomas tú.
Pero cada decisión que tomas tiene que estar absolutamente fundamentada. ¿Por qué vas a estudiar adolescentes niñas? Bueno, porque no hay evidencia. Ya es una muy buena fundamentación. O porque la evidencia es solamente en el sector municipal y no tenemos en el sector privado. Buena. Bueno, cuando ya has escrito y haces un artículo con los datos, con el qué sé yo, con todo esto, y quieres que publiquen esa información, pasa por un comité de revisor de expertos a nivel mundial y dice, no, a veces son tan groseros, dice, no, este tema ya es muy estudiado, hay mucha información respecto a esto y esto no vale la pena. Y te lo rechazan, te dicen, no es de interés de nuestra revista, punto. Y otras veces te dice, sabe que los estadísticos que utilizaron acá no miden la dimensión del problema, solamente dice que hay diferencias, pero no dimensionan la diferencia. Así que le pedimos que por favor revise los estadísticos y ahí te lo devuelven para que tú rehagas una parte. Ahí es cuando quieres publicar ya todo el estudio que está hecho. Pero hay una etapa anterior, que es la etapa cuando uno dice, yo quiero que me ayuden a financiar este proyecto porque este proyecto es muy caro. Por ejemplo, proyectos que tuve yo durante muchos años en Isla de Pascua. Tenía que hacer todo el proyecto, lo que están haciendo ustedes ahora. Entonces me decían, ¿pero por qué van a permanecer 3 semanas allá? Porque en 3 semanas nosotros somos capaces. No. Rechazado su proyecto porque en 3 semanas usted no puede hacer ese proyecto. Necesita por lo menos 6 semanas. Y te lo rechazaban. Y tú al próximo año volvías a recomponer hasta que decías, muy bien, este proyecto me parece viable. Y entonces le asignamos fondos para que desarrolle este proyecto. Y ahí te dicen, ¿cuánto va a ocupar en pasajes? ¿Cuánto va a ocupar en material que hoy día sería tecnológico? Por ejemplo, hay gente que necesita un computador para tener bases de datos y se compra un PC. Muy bien, ¿cuánto dinero para eso? ¿Cuánto dinero va a usar para instrumentos de medición? Y tienes que ir haciendo un detalle por cada paso que vas a hacer, qué sé yo. Y si te equivocaste en alguno, lamentable. Y después tienes que justificar cada uno de esos gastos. Y así puedes acceder a que puedan financiar tu proyecto de investigación. Entonces, cuando me preguntas, ¿hay alguien que diga eso? Claro, pues están todas estas instancias. Porque, por ejemplo, si la bibliografía me parece muy añeja, por ejemplo, hablar sobre motivación intrínseca, y estoy ocupando autores de los años 60, yo digo, no, necesito estudios mucho más actualizados, ojalá después del año 2000. Y te pueden rechazar un trabajo porque la bibliografía es muy añeja. Podrás poner un autor, pero tienes que poner otros autores mucho más actualizados, ojalá de los 5 últimos años. Entonces así se va conformando la calidad del proyecto de investigación. Y cuando ya llegas a escribir el marco teórico, ya tienes que ponerle una impronta a tu estilo de redacción. ¿Te fijas? De manera que todo el texto parezca uno y no que parezca copiado o que parezca como esas personas que uno dice que son de pocas palabras cuando te dicen sí, no, sino que tiene que tener una relación armónica, bien desarrollada, con una línea temática
muy interesante que al lector le cueste nada seguir y se interese en la lectura de tu proyecto de investigación. Así que cuando ustedes presentan la última parte de su proyecto total ya tiene que venir con un marco teórico. Y aquí aparece la pregunta, ¿cuánta extensión debe tener ese marco teórico? Mira, hay autores que dicen que el marco teórico solamente debe reflejar el estado actual y proponer una condición futura del estudio, pero no tiene por qué hacer una revisión sistemática o una revisión histórica de todo lo que estamos haciendo. Así que, para el caso de ustedes, alumado una revisión exhaustiva, muy exhaustiva para ustedes en este minuto, no deberá superar las 4 o 5 páginas, ¿ya? Pero bien redactado, sin copiar y pegar, y mencionando los autores que están tomando, ¿ya? Naturalmente hay cosas que hay que tomar textual, ¿ya? Y en esas textuales hay formas de escribirla que se hacen entre comillas, y dice tomado del autor no sé qué, en fin. Pero no puede ser un copy y paste de todo que no tenga ningún sentido. Tiene que ser una perfecta lectura armónica de buena redacción la que ustedes hagan. Y ahí hay que practicar porque no estamos muy acostumbrados a redactar. Nosotros como que no queremos ir hoy día mucho más rápido. Pero en investigación científica tenemos que tomarnos los tiempos para que el lector, una vez que lea el trabajo, el proyecto, quede tan claro que ese lector pueda desarrollar ese proyecto. ¿Te fijas? Cuando yo lea sus proyectos, debo quedar tan claro que yo diga, yo puedo hacer este proyecto, porque no tengo dudas. Porque no tengo dudas respecto a los autores que están usando, porque no tengo dudas respecto a la pregunta, problema de investigación, porque los objetivos están clarísimos, porque la hipótesis me va a marcar el rumbo del proyecto. Ahí ya empieza a tomar cuerpo este estudio. Y ahí ya llegamos al marco teórico que hemos diseñado. Y una vez que ya terminó el marco teórico, pasamos al capítulo 3. Normalmente el capítulo 2 lo conforma el marco teórico. El capítulo 1 es lo que ustedes deben entregar hoy día, que forma parte de una introducción. Y mira qué curioso, ustedes partieron haciendo una introducción. Pero yo hoy día, cuando ya tengo el proyecto hecho, recién hago la introducción para poder darle la armonía total a este proyecto. ¿Les gustaría ver un paper de alguno de los proyectos que yo he hecho ahora para descansar un poco de mi... Sí. Veamos un Profe, paper, se los voy a mostrar. Dígame, señorita. en la justificación, ¿era desde nuestra perspectiva o cómo? Claro, Eso tengo duda. tiene que ser desde su perspectiva y también tiene que ser desde la perspectiva que le interese, a quién le debe interesar, pues. Por ejemplo, si está trabajando con escolares en el colegio, el ministerio, la universidad que usted está estudiando, ¿le importará este tema o no? A los profesores, yo creo que más que nada. Que ¿Por va qué le dirigido. interesará? Ya. ¿Te fijas? Entonces ahí vamos dando justificación a este tema.
Estoy buscando examen de educación física, periodismo, sistema de presentación. Acá voy a abrir un tema. Hace un tiempo atrás estuvo de moda porque se puso en boga las inteligencias múltiples. ¿Han escuchado hablar ustedes de inteligencias múltiples? ¿No? ¿No han No, escuchado? profe. ¿No? ¿Nunca han escuchado hablar de la inteligencia emocional? Esa sí, un poco más. ¿Han Sí escuchado me suena. hablar de la inteligencia kinestésica? Sí, profe, son como 8 o 9, no me acuerdo bien. Eso es, eso es. Entonces, cuando se puso de moda este tema de las inteligencias múltiples, bueno, dijimos, ¿qué tiene que ver la inteligencia múltiple con la educación física? ¿Ya? ¿Qué tiene que ver la inteligencia múltiple con la educación física? ¿Se ve en pantalla donde dice inteligencia múltiple? No. ¿No? ¿No? Voy a No se ve, salir, profe. voy a salir, voy a volver a entrar, compartir pantalla, acá sí. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, Sí. Muy bien. Aquí tiene inteligencias múltiples y su relación con la educación física en el primer año de enseñanza media. Ahí la persona, la institución, correo electrónico. Y aquí yo hago, en la primera línea, ya hago un desafío. Las escuelas destinadas al desarrollo de inteligencia están todavía en pañales. Lo pongo de una manera muy coloquial. Entonces, la idea es que, ¿por qué hay cosas que funcionan y otras que no funcionan? Y ahí me tomo del autor más icónico respecto a inteligencias múltiples, Gardner. Y luego digo, vamos a ver cómo esto tiene como propósito de conocer y aplicar el instrumento para medir inteligencias múltiples desarrollado por Scherer el año 99. Y ahí explico yo en qué consiste el instrumento, cómo mide. Este citado en el tanto por no sé quién. Y el problema a resolver es cómo se correlacionan lo que decían ustedes, las 8 inteligencias múltiples con el rendimiento académico en educación física y con el promedio general de los alumnos de primer año medio. Y era para ver qué peso tiene la educación física en el rendimiento escolar a partir del promedio de nota. Y aquí hago dos hipótesis. Las relaciones entre inteligencias múltiples, y aquí van, musical, kinestésica, lógico-matemática, espacial, lingüística, social o interpersonal, personal o de autoconciencia, naturalista, los logros académicos de educación física y el promedio general son significativas. Y después, soy más atrevido. Dice, las mismas predicen los logros académicos en educación física y el promedio general. Es decir, que si te va bien acá, te debe ir bien en educación física y en el promedio general.
Entonces aquí, bueno, digo exactamente cómo se hizo. 35 alumnos de un establecimiento particular pagado a la ciudad de Viña del Mar. Nunca se pone el título. Se tomaron todas las asignaturas y me conseguí todas las notas de todas las personas. Se aplicó el instrumento. Se hizo las correlaciones. Los resultados, no les voy a explicar los números aquí porque están un poco pesados. ¿Se fija aquí? Está explicado con números, con matemáticas, con estadísticas. Está todo explicado con estadísticas. Y la conclusión dice que se refutó que la inteligencia múltiple se correlacionen bien con las notas de asignatura. Es decir, dicho en palabras muy simples, muy coloquiales, el colegio, este colegio, con este curso, no desarrolla inteligencias. ¿Qué es lo que hace? Desarrolla contenido y que los alumnos aprendan las materias de memoria, pero no desarrolla inteligencias. Y el promedio general te puede predecir, el promedio general de nota, te puede decir cómo es la conducta de este alumno en casi todas las asignaturas. Pero el promedio de educación física, mira, puede explicar solamente un 36,9 de la nota final. Es decir, no alcanza a explicar ni siquiera el 40% de la nota final, la educación física. Es decir, la inteligencia no predice los logros académicos, la inteligencia. Y tampoco predice el promedio general de notas. Y aquí están las palabras clave. Inteligencias múltiples, educación física. Con estos buscadores yo puedo revisar todos los estudios que se han hecho en el mundo respecto a esta área y a este tema. ¿Te fijas? Entonces, aquí hay un resumen, un abstract de un estudio hecho a partir de un tema que en ese momento era muy importante, que se llamaba inteligencias múltiples. Así como hoy día es muy importante lo que hace Jasna, que dice con autoimagen. Así que es muy interesante lo que hace Tamara con su equipo cuando habla de la motivación. Te fijas que pareciera que ustedes están buscando, y algo que me gusta mucho, la forma de cómo los estudiantes acceden a aprender bien. ¿Ya? Y no solamente a partir del contenido. ¿Ah? Qué tan importante es la Presbanca en mejorar la fuerza, potencia en tal cosa, sino que ustedes están buscando formas que las personas aprendan y eso desde la perspectiva pedagógica es estupendo. Algunas preguntas para conversar o algunos comentarios que tengan que hacer ahora a partir de lo que hemos visto. Profe, Uh-huh. usted nos pidió la hipótesis 0 y la 1. La 1 y la 0. Ya, y en su estudio salía la 2. Ah, ¿no? lo que pasa es que ese es un abstract. Perdón, es un resumen. Entonces, en ese resumen, que te piden explicar en 2 páginas todo el estudio, incluso con los datos, lo que uno hace es poner las hipótesis principales. Y ahí habían 2 hipótesis principales. Pero en el proyecto se pone la principal con su hipótesis nula. La hipótesis 1 con su hipótesis nula y la hipótesis 2 con su hipótesis nula. Eso deben poner ustedes en el proyecto. Ah, ya. Y otra cosa, en la introducción va el tipo de instrumento con el que se va a medir, ¿cierto? Dependiendo, dice, habitualmente esto se mide de esta manera y este estudio hará
o tomará tal instrumento para determinar tal cosa, pero no lo describe en detalle ahí. Lo puede mencionar, ¿ya? Porque el detalle se escribe en esta parte que vamos a empezar a ver, que se llama metodología de la investigación, ¿ya? El capítulo 3. Ya hemos visto capítulo 1, que es el que van a entregar hoy día, el capítulo 2, que tiene que ver con marco teórico. También en algunos casos le dicen revisión bibliográfica al marco teórico. Puede recibir algunas denominaciones, ¿ya? Y luego aparece un tercer capítulo que es la metodología. Y ahí es donde se escribe detalladamente cómo se hace, cómo se va a hacer este estudio. Y en la metodología ya vimos el lunes pasado tipo de investigación, que podía ser cualitativa o cuantitativa. Diseño de la investigación, que también lo vimos, que puede ser, ¿me acuerdan ustedes? Puede ser descriptivo, o de qué tipo puede ser la investigación. Experimental. Experimental, perfecto. Eso es diseño de la investigación. Y dentro de lo experimental puede ser preexperimental, cuasi experimental, etc. Dentro de lo descriptivo puede ser descriptivo puro, correlacional, etc. ¿Ya? Eso ya lo hemos visto. Y también vimos, y vamos a hacer un repaso breve ahí, lo que es la población y la muestra. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos déjame, voy a cambiar aquí, voy a poner una pantalla. Profe, ¿se le envía el avance al correo o se sube? Al correo. Al correo. Ya, gracias. Aquí vamos a ver. ¿Se ve? Sí, ¿Se ve esta pantalla nueva? sí, profe. Supongamos que cuando yo quiero hacer una muestra cuantitativa, recuerden que los estudios cualitativos no necesitan muestra. Puede ser un estudio de caso. Y revisan a una persona solamente. ¿Ya? O una situación. Pero cuando queremos hacer estudios cuantitativos, necesitamos una muestra, pero cada persona de la muestra, por ejemplo, si yo tuviera que tomar una muestra del curso de ustedes, podría hacerlo, decir, este curso, a ver, ¿cómo digo que este curso? Vamos a hacer un estudio con este curso, pero no quiero hacerlo con todos. Bueno, los vamos a ordenar hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, y tomo el 1 del 2, el 5 del 6, y así puedo ir haciendo una muestra. ¿Te fijas? Voy seleccionando los números y voy haciendo. Porque lo que finalmente necesito, que las personas, los casos que se elijan, sean representativos del curso, para poder generalizar después la información. Porque no puedo tomar a los mejores del curso o a los peores del curso. No, tengo que hacer una mezcla para dar una visión cuantitativa, y para eso tengo que seleccionar los casos que sean representativos para generalizar. ¿Qué voy a generalizar? Las características del trabajo para poder definir si esa hipótesis que yo estoy proponiendo se cumple o se rechaza. ¿Para qué? Para probar o rechazar la teoría. ¿Te fijas? Entonces yo puedo decir, esta teoría de la inteligencia múltiple es errada. Ah, entonces tengo que buscar la forma de rechazarla. Pero tengo que tener datos y poblaciones representantes. Y para eso debo elegir una técnica apropiada.
Y puede ser a través de la correlación, puede ser a través de datos estadísticos, puede ser... Pero ese ya es un tema que veremos, pienso yo, que el próximo lunes. ¿Ya? Pero aquí lo más importante es seleccionar una forma apropiada para que la muestra sea correcta. Entonces, ¿cómo se hace eso? Si tuviéramos que... ¿Se ve esta nueva pantalla? Sí, ¿Sí? ¿Te fijas? Esta es toda la población. Pero yo no tengo dinero ni tiempo para estudiar toda la población. Entonces tengo que buscar una cantidad de personas, que es la muestra, que represente esa población para generalizar la información. Si no, no puedo generalizar la información. Lo que podría decir es que en esta muestra los resultados fueron tales y cuales. Y si trabajo con un curso, digo, bueno, este curso no es representativo de todos los cursos de Chile, sino que los datos quedan expresados solamente para este curso. Entonces, aquí hay algunas cuestiones de estadística que vamos a ver, yo creo, el próximo lunes, para ver qué tipos de errores se cometen cuando uno hace una muestra. ¿Eh? Y veamos un ejemplo práctico de esto. Déjame buscar un ejemplo aquí. Acá tengo un ejemplo. Pregunta de investigación. ¿Se ve esta? Avísenme porque a veces me quedo en otra. Aquí hay tres problemas. ¿Eh? Primero, discriminan a las mujeres en los anuncios de la televisión. Esa sería la pregunta de investigación. Unidad de análisis, que sería un error, mujeres que aparecen en anuncios de televisión. Eso es un error. ¿Por qué? Porque no tenemos con quién comparar. En cambio, la forma de elegir una muestra apropiada sería mujeres y hombres que aparecen en los anuncios de televisión para comparar si ambos son presentados con la misma frecuencia e igualdad de papeles desempeñados y atributos. Esto permitiría decir... Bueno, yo cambiaría la pregunta de investigación aquí. ¿Eh? Pero en buenas cuentas se entiende que al revisar 100 anuncios de televisión, tú puedes comparar si aparecen más hombres o más mujeres. Si los hombres cumplen roles más importantes en el anuncio o las mujeres cumplen roles más importantes. Y ahí tú puedes discriminar, ¿te fijas? Y ahí está la unidad de análisis. Y esa sería tu muestra. Otra más. ¿Están los obreros del área metropolitana de la ciudad de Guadalajara satisfechos con su trabajo? Entonces lo que hay que hacer es como obvio. ¿A quién le preguntan ustedes? A los obreros. Pero si existen 10.000 obreros hay unas fórmulas matemáticas que te permiten obtener la forma correcta de obtener la muestra. Y normalmente una muy buena muestra irrefutable va alrededor del 30% de la población. Entonces, de 1.000 personas, si eres capaz de entrevistar a 300, tienes un estudio muy, muy sólido. ¿Pero de quiénes? De aquellos obreros que trabajan ahí. Y no le puedes ir a preguntar a los jefes.
Otro problema. ¿Hay problemas de comunicación entre padres e hijos? ¿A quién hay que preguntarle? A los padres y a los hijos. ¿Sería un error preguntarle solo a los padres o solo a los hijos? Bueno, y si yo quiero generalizar esto, tendría que achicar la pregunta. ¿Dónde? ¿En Valparaíso? ¿En Viña del Mar? ¿En Chile? ¿En todo el mundo? Y ahí se empieza a agrandar. Y no, ¿a cuántas personas? ¿Hijos de qué edad? Etcétera. Y ahí tenemos que definirlo. Por eso tiene que estar bien definida la pregunta-problema para que después, cuando decidan obtener una muestra representativa, no haya problemas. Por eso cuando dicen alumnos de tanto, de cuarto básico de la comuna de Valparaíso, de colegios municipales, ya tenemos claridad. Y tendrán que ser todos, depende del estudio. Pueden ser algunos. ¿Cómo los va a seleccionar? Ya vamos a ver cómo se selecciona eso el próximo lunes. Preguntitas, consultas, sugerencias. Tamara, ¿te queda claro? Sí, profe. Vero, En la, bueno, en la Dime. justificación como que todavía tengo una duda. dime. No se hace, o sea, se hace entonces respecto con nuestra opinión y lo que hemos visto, ¿cierto? Nada de autores en la justificación. Puede tener, claro que puede tener autores. Por ejemplo, mira, hay estudios que no son concluyentes. Hay un autor que te dice una cosa y otro autor que te dice otra. ¿Te fijas? Y como no son concluyentes, tú dices, vamos a estudiar esto para ver qué me pasa a mí, para ver a qué teoría se aproxima más lo que yo estoy haciendo, o la realidad que yo vivo. Por ejemplo, en los estudios que hicimos nosotros con los niños Rapa Nui, de primero y segundo básico, nosotros refutamos una teoría antropológica que era la siguiente. Se dice que los niños que viven en ambientes naturales se comportan mejor desde el punto de vista de la motricidad, de las habilidades motrices. Entonces nosotros dijimos, mirámoslo, y medimos niños de primero y segundo básico en los patrones de la carrera y del lanzamiento. Medimos niños todos los niños que estaban en el colegio en primero y segundo básico en Rapa Nui. Medimos niños de Viña del Mar, de Valparaíso, de Concón, de Santiago. Resultado, el promedio, los niños, independiente del lugar donde vivieran, se desenvolvían exactamente igual. Los niños de Santiago no era que vivían en poblaciones, vivían en edificios, qué sé yo, bla, bla, bla. Los niños de Concón viven en ambientes más natural, no había tanto edificio. Bueno, y ahí pudimos poner todavía una piedra más a esa versión. Entonces, no depende de la ciudad, sino que parece que depende de las experiencias personales, ¿te fijas? No basta con decir, tú porque vives en el campo, tienes más habilidades físicas. Sí, pero puede ser un gordo sedentario en el campo. No porque viva en un departamento, pero puede ser un chiquillo inquieto, que corre, que salta arriba de la silla, qué sé yo. ¿Te fijas? Sí pueden haber otras variables, ¿no? Pero se las contaré otro día, ¿no? Así que, Tamara, tienes toda la razón. Sí y no, o no. ¿Ya? Pero mientras más argumentos tengas, va a quedar más lindo tu proyecto. Gracias, profe. Brenda, ¿cómo va? ¿Está clara? ¿Le queda claro todo? Sí, profe, todo claro. Ya. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Va bien su trabajo?
Sí, profe, está claro. Ay, me llamo Hugo, que ese nombre está mal. Es de la cuenta de mi hermano chico. Oye, que eres fresco, aprovechando. Bueno, ya está bien. Ya, Hugo. Es que los leo aquí, porque sabes que en este curso deben haber 40 inscritos. Pero normalmente entran, como hoy día, 3, 4, 5, 6, 7. Hoy día vemos 9 en clases, conmigo 10. ¿Te fijas? Entonces, y pasa esto. Pues, ¿no? A la Yasna también le ha pasado que entra con otros nombres. María Francisca, ¿queda claro el tema que hemos tratado hoy día? Bueno. Verónica, ¿queda claro? Sí, profe. Perfecto. Kevin. Sí, profe. Catalina. Sí, profe. Ya. Yasna, cuénteme. Gracias, María Francisca. No tengo dudas hasta el momento. Ah, bien. Bueno, yo espero que mañana no tenga que usar en la revisión décimas, sino que sean puros 7 nomás, ¿ya? En el trabajo que entreguen hoy día. ¿Ya? Porque eso nos va a facilitar la vida para el futuro. ¿Ya? Bueno, nos vemos mañana en la tarde si todo va bien. ¿Mm? Cuídense mucho. Chao, profe. Cualquier Que esté cosa, bien. no Chao, duden en profe. preguntarme vía correo. ¿Ah? Un abrazo. Cuídense mucho. Chao. Chao, chao. Profe. Chao, que estén muy bien.